Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo encontré el empleo, cómo encontré el trabajo. Y hoy día tenemos un capítulo bien particular, porque además no es solo un invitado, son dos invitados, personas súper conocidas, queridas, respetadas también por ustedes, por todas las personas que los conocen y los ven en redes sociales. El papá abogado, el abogado Rodolfo Marín. Muchísimas gracias, chiquillos, por aceptar la invitación y venir a conversar y a mostrar y a contar su historia laboral y profesional. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. La verdad que es una grata oportunidad. Muchas gracias, Rodrigo. Muy contento de estar, además, en compañía acá del colega y para poder, bueno, hablar de todo lo que acabas de decir tú, pues muy entretenido. Oye, yo me olvidé, tenía que haber usado corbata, ¿era con corbata esto? No, está Así que bien. les pido disculpas. No, Oye, lo que pasa es que cada uno viene de su respectiva audiencia y cosas por el estilo. Ni siquiera alcanzamos a sacarnos la corbata, yo creo que. Hablo también ahí mira, ¿no es cierto, Mauricio? tengo el solcito aquí que me dice verano, verano, piscina, sácate la corbata. No, no se puede, po. No alcanzamos. Oye, pero fuera de broma, es todavía un requisito, no sé si es la palabra correcta, la corbata en su mundo, ¿no es cierto? Buena pregunta. Sí, sí, ¿Eh? la Mira, verdad que el dale, tema de dale. la corbata. No, adelante, Mauricio. No, que igual aquí vamos a tal vez a tener una mirada distinta porque eh, yo te puedo decir que desde que tengo uso de razón, se asocia, ¿cierto? El rol, la profesión o lo que uno entiende o piensa o tiene en el imaginario del abogado con la formalidad, la corbata, el maletín, el terno. Entonces, es algo que, por lo menos, cuando yo empezaba a estudiar y me proyectaba, no había otra opción, digamos. Hoy día, yo la verdad es que felicito que los tiempos estén permitiendo mayor flexibilidad, pero, ¿cierto? Todo esto es lento, siempre no es de un día para otro. Yo no sé cuál es la posición de Rodolfo, pero eh, yo prefiero la corbata y la defiendo a morir, digamos. Mira, No, yo la verdad que respecto del tema bueno, esta es una carrera que está llena de formalismo, ¿ah? En todo sentido, la tradición también lo ha construido así. Hay quienes dicen que es importante ser, pero también es relevante parecer. Entonces, en ese sentido y bajo esa lógica, bueno, hay magistrados, por ejemplo, que hay famosos audios que por ahí andan circulando en las redes sociales, que han habido algunos conflictos porque exigen incluso que estés con corbata, o en las cortes se exige que tú vayas con una chaqueta, con el Sí, vestón, no puedes ir con un abrigo, por ejemplo. Hay cierto formalismo, pero la verdad que coincido con el papá abogado en el sentido de que efectivamente los tiempos van cambiando. Al final nosotros somos quienes ponemos las reglas y creo que, claro, los tiempos pueden cambiar, pero efectivamente hay ciertas cosas que debemos mantener, que en este caso yo creo que la corbata igual es importante, relevante, pero no una corbata va a definir a un abogado. Esto yo creo que más que nada hay que dejarlo al estilo de cada litigante, que se guarden ciertos cánones, ¿no es cierto? Pero que efectivamente hay alguna flexibilidad. De hecho, ahora en audiencias hay personas que van sin corbata, abogados que van ahí más informal y la verdad que no hay problema en algunos tribunales, pero es muy relativo esto. a mí me oye, mira qué cuesta, interesante, a mí me cuesta al presidente verlo sin corbata. Me cuesta verlo sin mira. corbata. Pero entiendo, y de hecho hace mucho tiempo hice un video como tanteando el tema y, y claro, mucha gente me decía, no, pero los tiempos ya pasaron, está bien, bienvenido. Y sí, está bien, yo concuerdo, ¿no? La vestimenta no te da ningún talento automáticamente, ni te da pero, ¿cierto? Yo creo que estamos en un periodo de transición todavía. No, digamos, el tema de cuando te enfrentas al tribunal, a una magistrada o un magistrado o un juez que es mayor, claramente podrías tener un pequeño tropiezo ahí, un pequeño obstáculo si te llama la atención y la idea es no enredarse en eso, pues si tú vas defendiendo los intereses de tu cliente, terminas peleando por la corbata o por la chaqueta, no es la idea. ¿Ustedes creen que el tema va por la formalidad, así como por la imagen, o más bien es el ritual, el respeto al ritual? Es que yo creo ahí, Rodrigo, que esto va de la mano con finalmente la finalidad que tenemos nosotros como abogados, por ejemplo, en un juicio.
¿no? Nosotros, como dice Mauricio, el papá abogado, efectivamente nosotros representamos los intereses de nuestro cliente, tenemos que llevar a cabo una estrategia para poder ganar el juicio finalmente o para poder llegar a algún acuerdo. Y si es que efectivamente el juez, que es un ser humano que también tiene sesgos, que es quien toma la decisión al final, le importa mucho, o sea, según el caso, porque no todos los jueces son así, pero si justo te toca a un magistrado que le importa mucho la corbata o la formalidad, etcétera, etcétera, claro, el abogado litigante no está llamado a cambiar la estructura en la causa del cliente, sino quizás a lo mejor a través de los videos que uno hace o a través, ¿no es cierto?, de los marcos que uno puede actuar, pero en la causa uno tiene que defender al cliente y maximizar el resultado. Y efectivamente, si se genera un obstáculo por estar vestido de una manera u otra, uno tiene que tratar de, en ese sentido, poder hacer las cosas más fácil, ¿no es cierto?, para que el tribunal entienda el caso. Entonces, de un ritual o no, claro, esto es un tema de tradición. Antiguamente, de hecho, en las facultades de Derecho, los estudiantes iban formal. Muy antiguamente, ¿no es cierto? En algunas facultades casi de forma periódica y permanente iban formal. Y claro, esto fue cambiando con el tiempo. De hecho, en algunas universidades el día de hoy también pueden rendir evaluaciones orales de forma, ¿no es cierto?, con una vestimenta normal, no con formalidad. Ah, Pero claro, eso es relativo. eso es nuevo para mí, ¿eh? Yo la última vez que Sí, me acuerdo, yo todavía era todo formal con terno, con corbata, o formal, digamos, claro. en la tradición. Yo creo que hay algo de las dos cosas, de ritualidad y formalidad, y de la tradición que al Mira, final te va en el fondo condicionando. claro. Sí. Pero qué increíble que a pesar de que esto para uno, para los no abogados, digamos, podría ser una anécdota, no deja de ser un tema que invita a la reflexión, que Absolutamente. uno le pone análisis al cuento, no es algo superficial. Claro, Claro, no, yo claro, no no, lo considero para nada superficial, por eso que te digo que es un elemento, mira, hace un par de días, escuché a una persona que decía, vístete y condúcete en la vida como la persona que quieres llegar a ser, hasta que lo seas. Y el tipo era claro, partió de cero, pero un vendedor muy importante, un tipo y creció y hoy día tiene negocios por todo el mundo y dijo, ya, lo logré, me saco la cuestión y ahora ando con polera y con jockey. Creo que no se aplica a nosotros, porque en el fondo nuestra pega sigue hasta el final de los días, digamos que un beneficio, digamos, un privilegio, digamos, más que beneficio. Pero yo no me veo sacándome la corbata, entrando así nomás como yo quisiera al tribunal. O sea, sí, No. es formalidad, sí, también es tradición, pero también tiene que ver en el buen sentido, con el juego al que tú ingresas. Y esas reglas están más o menos predeterminadas, son más o menos tácitas, y como dice Rodolfo, estás enfocado en un objetivo, entonces, ¿para qué vas tú a meter ruido si esa no es la batalla? Digamos? Entonces, en el fondo te vas acomodando, entre comillas, te vas adaptando y juegas esas reglas porque quieres que otras, ¿cierto? Armas sean las que logren el objetivo. Entonces, por ahí, Sí, yo pues. creo que esto igual hay es una que yo creo, transición y el tema, sí, bueno, insisto, que el presidente, que también comparte, digamos, la carrera y todo, haya hecho este cambio, independiente que a mí personalmente me cueste, creo que igual marca un hito y es importante. sí, yo creo que el tema pasa, en resumidas palabras, para complementar ahí al papá abogado, pasa por saber qué batallas dar y saber dónde dar estas batallas. ¿Me explico? Hay lugares donde uno puede dar una batalla determinada y no es en el tribunal, pero sí a lo mejor en un contexto como esta conversación, decir, ya, esta es mi opinión. Entonces, coincido plenamente en lo que dice Mauricio, y claro, en el futuro quizás vamos a ver abogados que efectivamente, ¿no es cierto?, van a ir sin corbata o vestidos, no sé, no lo sé, me cuesta imaginarlo, pero no estamos tan lejos, porque en la pandemia muchos, y digo, estábamos, porque me incorporo ahí, estábamos en audiencias telemáticas de aquí hacia arriba formal y Sí, abajo sí. con los pantalones de un short, pijama, Claro, etcétera. De hecho, hay ciertos videos que tú puedes ver en las redes sociales donde hay abogados que de improviso, así, con un imprevisto, están ya conectados aquí, por ejemplo, en una audiencia, y de repente ocurre algo en el hogar, porque en el hogar ocurren cosas, obviamente, que uno tiene que atender, pero tienes que estar concentrado en la audiencia, pero de repente el abogado se para y la cámara se cae. Por tanto, le enfoca y que estaba obviamente él con ropa interior y se ve, y bueno, ahí
se genera como una situación que, claro, eso uno debiera evitar ese tipo de circunstancias. Claramente uno, yo por lo menos siempre, por regla general, cuando son telemáticas, igual me he visto completamente formal, porque uno nunca sabe lo que puede Nunca ocurrir. sabe. Pero claro, no estamos tan lejos, ¿ah? Porque como te digo, al final, ese es, y para resumir, ese es el mensaje que yo creo que es de trasfondo. Uno, como abogado, también es un comunicador, un vendedor, entre comillas, porque vendes la teoría de tu cliente. Entonces, ¿te importa cómo se ve, por ejemplo, en lo telemático, cómo se ve en la imagen, lo que tú estás, cómo te ves tú, ¿no? Pero a lo mejor hacia abajo vas a estar con un pantalón, en este caso, informal o algo por el estilo, pero claro, eso no lo puede llegar a apreciar el juez, porque a ti te importa que el juez te aprecie, ¿no es cierto?, de la manera de que te pueda entender el mensaje que quieres transmitir. Eso. Lógico, lógico. Oye, chiquillos, ya, y vamos al inicio. Ambos abogados. Cuéntenos un poquito ahí dónde estudiaron, por qué estudiaron Derecho. Ahí, Mauricio, te doy la palabra y después seguimos con el... Sí, mira, la verdad es que no recuerdo el momento en que decidí ser abogado. Sí, me acuerdo que una vez que terminé el colegio tenía buenas notas y era una opción, una carrera tradicional como esta. Y las opciones que tenía eran dos, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso. Porque, por Y cierto, tú le eres de la quinta pregunté, región. yo soy de Valparaíso, soy de la quinta región, exactamente. Entonces, fíjate lo que cambia la mente. Nunca se me pasó por la mente. Hoy día esto es básico, poder salir, viajar a otra región o irme a Santiago. Hoy día que es algo mucho más cotidiano, más Obvio. frecuente. No, mi posibilidad era esas dos, bueno, que son muy buenas universidades también, o sea, en el fondo eh, no me arrepiento, ingresé en la Universidad de Valparaíso, no, lamentablemente no me recibí de ahí, pero considero a la Universidad de Valparaíso mi alma mater. Eh, y la verdad es que uno hace amigos, como se dice siempre, o en el colegio, en el jardín, y en el otro momento es en la universidad. Fueron años de harto sufrimiento, pero muy bonitos, los recuerdo con harta nostalgia, harto estudio, muy buenos profesores. Después, bueno, tuve que tomar ciertas decisiones ya de vida, tuve que ponerme a trabajar, eh, me embaracé, tuve mi guagua, y la vida te va empujando Sí, vos. a tener que reorganizar ¿cierto? Sobre todo el tema académico. Así que seguí estudiando en otros horarios y así pude terminar. Eh, pero ¿qué más te ¿Y puedo dónde decir? terminaste al final? Siempre terminé, mira, hice un paso entre medio por la famosísima Universidad del Mar, que Perfecto. justo cuando yo ingresé ya estaba en decadencia, pero tenía los mismos profesores. Si era un clon de la Universidad del Paraíso, por lo menos en la carrera de Derecho, ¿ya? Así Y es. luego de eso, en la Universidad de Aconcagua, Perfecto. que se generó ahí un proyecto bastante bueno con ministros de la Corte de Valparaíso y con personas que más que nada orientaban el ejercicio de la carrera a precisamente los tribunales, la litigación, que era el ámbito en el fondo que yo veía de mayor probabilidad en que yo me iba a desenvolver. Así que terminé en la Universidad de Concagua y con muy buenos profesores también, porque obviamente está el profesor academicista, el de la teoría, y está el otro que está en la batalla, ahí el día a día, resolviendo, el juez. Entonces, la riqueza que puede tener de todos los lugares donde estudié, yo la aprecio un montón. Oye, pero Eso que es lo que te puedo contar. muchas veces a mí me toca hacer selección, me toca asesorar a personas y que tienen un montón de sustos, miedos, aprensiones, cuando les pasan Totalmente. cosas como las que tú relatáis, que por diferentes situaciones en la vida terminan en otra universidad o tienen que congelar y retomar años después, o son papá o mamá, Sí. esas cosas pasan, ¿sí? Es muy común. Pero a pesar de eso, y además las dificultades propias de estudiar, que hay que estudiar, que hay Y que preparar exámenes, te que puedo no sé agregar cuánto. algo. Te puedo agregar algo. Yo tenía un amigo que ese tipo era una máquina, era el número uno del curso, de la escuela. El tipo era fuera de serie. Hoy día, todavía es un muy buen amigo, abogado y se dedica al tema ambiental y todo. Él salió de la Universidad de Valparaíso con nota 7 examen, o sea, lo quería todo el mundo, todos los profesores, era un padre, pero le costó un mundo.
encontrar trabajo. Me contó él que tomó bueno, él se recibió mucho antes que yo por lo mismo que te contaba, y me contaba que tomó su carpetita de currículum, en esa época todavía, semidigital, estamos hablando del año que todavía el internet no era lo que es hoy día, Claro, y fue con su carpetita, con su currículum, con 10 carpetas, 15 carpetas, se fue a Santiago, estudio por estudio, de los estudios rimbombantes, estamos hablando, y le costó un mundo, así todo, siendo de región, teniendo las notas que tenía, manejaba cierto idioma, el número uno, así todo, por ser solo de región en ese momento, le costó incluso poder encontrar, su primer digamos, trabajo. claro, como su primera chamba de hoy día. Claro, Y la verdad es que hoy día, fíjate, para terminar y darle la palabra aquí a Rodolfo, eh, hace poquito me preguntaron algo parecido con respecto a esto, dando consejos como para el que estudia Derecho, del examen de grado. Alguien me decía, bueno, pero ¿y qué tanto las universidades privadas versus las universidades tradicionales? Fíjate que cada vez, por lo menos en nuestra carrera, y tal vez aquí concuerda o no, Rodolfo, se ve menos la diferencia. Hay también mucho que tiene que ver con el área a la que te dedicas, tiene que ver mucho con la actitud que tú tienes frente a la carrera, tiene que ver, a ver, si vamos a ser políticamente incorrectos acá, ¿cierto? Yo me he encontrado con colegas de universidades tradicionales que dan pena. O sea, ¿para qué te voy a decir una cuestión? Dan pena. Y me he encontrado con colegas de universidades privadas, y digámoslo, no de las top privadas, de la medianía, excelentes litigadores, excelentes abogados, con un manejo de las habilidades de litigación, procesales, éticos. Entonces uno dice, a ver, esto es tan cuadrado de que lo tradicional es lo que siempre. Fíjate que yo cada vez lo veo, por lo menos en el ejercicio, en la litigación, en los juicios, me encuentro con sorpresas todos los días. Entonces, hoy día, por lo menos, siento yo que nuestra carrera cada vez pesa menos. Ahora, obviamente, esto también pasa por una cuestión personal, y eso creo que tú lo debes saber, Rodrigo, que al final del día el currículum, la historia, claro, es importante, pero es una foto, y el día a día, el querer esforzarse, el querer entender nuevas cosas, el querer capacitarse, el que tener nuevas habilidades, también hace una diferencia importante. sin duda, po, sin duda. Mm. No, yo tengo una hipótesis, de hecho, con los abogados y este tema. Una hipótesis porque yo no lo sé. Pero antes de decirla, le quería preguntar a Rodolfo. Cuéntanos Sí, tu sí. historia, Rodolfo. ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos esa parte. Sí, mira, la verdad que yo tengo desde esa perspectiva una historia muy similar a la del papá abogado. Y sabes qué me pasa algo, porque uno cuando entra a estudiar derecho y uno cuando ya está inmerso estudiando derecho, ocurre que uno cree que esto es, como en la vida también, uno cree que hay una estructura, hay una receta mágica que uno tiene que seguir, como la típica receta que te dicen, titúlate primero, después cásate, después ten hijos, haz todos estos pasos en orden. Lo mismo en la carrera también, estudia, pasa los ramos, ¿no es cierto? Y hay una presión psicológica muy, muy grande, la verdad, en el estudiante de derecho de por sí, quien postula a la carrera y quien está en la carrera. Y sabes algo, hay un tema acá que yo creo que es muy relevante y a mí me cuesta bastante, yo voy a ser honesto contigo, Rodrigo, y con el papá abogado, me cuesta bastante como hablar de uno mismo en el sentido de decir yo soy un modelo a seguir, porque creo que solamente acá lo que estamos haciendo es compartir una experiencia y en esa medida es que también me gusta mucho ¿no es cierto?, actitud y por eso somos grandes amigos con el papá abogado también, porque somos, desde esa perspectiva, intentamos acercar el trabajo que estamos haciendo a modo testimonial, a modo de dar herramientas y también de manera solidaria. Y en ese sentido, Rodrigo, también acepté esta invitación porque, claro, me gusta esto de que alguien que eventualmente quiera estudiar esta carrera o que eventualmente esté ya, ¿no es cierto?, como abogado, pueda escuchar este testimonio, estar de acuerdo o a lo mejor no estar de acuerdo con esto y criticarlo, pero me gusta desde esa perspectiva. Y en ese sentido, bueno, contarte que en particular, yo entré a la carrera de Derecho, originalmente, con muchas dudas, de cierta manera, porque antes de eso, yo quise ser músico, quise ser marino, postulé a la escuela naval y quedé en la escuela naval y no quise entrar, en definitiva, quise ser ingeniero comercial. Todo esto en el colegio, ¿ah? Todo esto en el colegio.
A tal nivel que tuve como una búsqueda profesional desde muy temprano, que yo creo que eso también me generó como esta curiosidad por ser todo y no ser nada, ¿no? Era como, voy para acá, voy para allá, voy para allá. Y en definitiva, bueno, me tocó un tema social y es por eso que elegí la carrera de Derecho, porque nos tocó en el colegio, yo estudié en el colegio Champañat, un colegio marista en Vía Alemana, y nos tocó vivir unas misiones rurales donde yo tuve la oportunidad de ver cómo los trabajadores en este caso, del mundo, ¿no es cierto?, agrícola, se encontraban en situaciones, los temporeros, en situaciones totalmente injustas. Entonces yo dije, acá hay que hacer algo, acá estoy llamado a algo, me encanta la música, amo la música, y ahí con el papá abogado también coincidimos en eso, que nos gusta mucho la música. Y en ese sentido, yo dije, claro, la música, genial, me encantaría estudiarlo, dedicarme a esto, pero hay algo más que yo quiero, o sea, mi camino va por otro lado, yo creo. Quizás no tengo suficientemente la habilidad para ser un músico genial, pero sí creo que puedo aportar más siendo siguiendo esta línea. Y es por eso que entré a estudiar Derecho. La verdad que yo también estudié en la Adolfo Ibáñez, y luego, bueno, me terminé cambiando a la Universidad Andrés Bello, terminé ahí. ¿Por qué? Porque fui papá entre medio, pues. Mientras estaba estudiando, fui papá y claro, en la Adolfo uno tiene que irse también a Santiago, justamente a estudiar allá en los últimos años. Entonces, en definitiva, mientras estaba, ¿no es cierto?, asumiendo la paternidad y todo, efectivamente dije, ya, tengo que trabajar, estudiar, ponerme aquí como corresponde. Nunca antes había trabajado un peso a nadie, solamente trabajos sociales y cosas así, esos trabajos que uno siente que ayuda mucho porque va una vez en el año y ya se siente el solidario totalmente, pero en verdad eso es como el asistencialismo de cierta manera, pero claro, ahí como que yo agradezco el nacimiento de mi hijo por eso, porque me hizo como aterrizar, gracias, ¿no es cierto?, a la formación también de mis padres, que también me generaron eso, de decir, chuta, ya aquí hay que, ¿no es cierto?, aterrizar, hay que empezar a trabajar y estudiar. Y bueno, terminé siendo ayudante en la universidad y todo el tema, pero siendo honesto, en el camino de la carrera quise desertar muchas veces. Quise cambiarme a filosofía. De hecho, hace poco terminé un magíster de filosofía en la Universidad del Paraíso, me falta hacer la tesis. Que uno se preguntará qué tiene que ver esto con el derecho, qué tiene que ver esto con los videos que uno hace, con la ley, ¿no es cierto? Bueno, tiene mucho que ver también, tiene mucho que ver, aunque de por sí uno podría decir que por definición la filosofía es inútil para un propósito funcional, pero efectivamente tiene un sustento, tiene un sustento. Entonces, en ese sentido, siendo honesto contigo, mi desarrollo humilde, profesional hasta ahora, ha sido tanto, pasé por la Adolfo, pasé, ¿no es cierto?, ahora por la Universidad Andrés Bello, digo ahora, hace años ya, y bueno, he seguido estudiando. Hice un magíster en la Universidad de Barcelona de familia, magíster en Derecho de Familia, y también me he estado, bueno, aquí ya yo puedo decir que si me enamoré de una facultad en el posgrado, fue de la Pontificia Universidad Católica, y he tomado puros diplomados. No me han pagado nada de auspicio ni nada para estar dando este dato, pero si alguien me pudiera ver, yo recomiendo, sin perjuicio de que hay muchas universidades que generan muy buenos programas, desde mi humilde experiencia, recomiendo mucho la Universidad Católica. Y bueno, la verdad que he aprendido bastante, he tomado distintos diplomados de derecho del consumidor, derecho laboral, como que me gusta ir profundizando, saber de todo, especializarme en algo, pero yo creo, y con esto voy a terminar para no extenderme tanto, yo una vez conocí a una amiga, que terminó siendo amiga después, que me decía, yo soy antiabogada. Yo soy antiabogada. ¿Por qué? Me decía, yo le preguntaba, me decía porque los abogados son totalmente empaquetados, tienen que especializarse en algo, tienen que hablar de una fórmula o con una fórmula determinada, decir, por ejemplo, su señoría comparece el abogado habilitado y con ciertas estructuras, ¿no es cierto? Pero no hay libertad. Entonces, claro, yo no concuerdo con ese concepto, yo lo discutía con ella porque, claro, yo creo que hay que chasconear la profesión y efectivamente, por ejemplo, a nosotros nos enseñan que tenemos que especializarnos porque el libre mercado también está estructurado de esa forma, que las ventajas competitivas se logran en la especialización, ¿no? Y desde ese punto de vista yo no creo que en estricto rigor la especialización solamente sea el camino. Claro, uno puede especializarse, pero, por ejemplo, en el mundo en el que uno vive de independiente, es bueno también conocer
todas las áreas cómo funcionan, porque a la medida que uno va creciendo, y espero que, ¿no es cierto?, uno vaya creciendo, en definitiva después una orquesta, un equipo de trabajo, entonces es importante conocer el know-how, ¿no? Cómo funciona esto para poder ir también viendo las distintas áreas. Pero en resumen, Rodrigo, y ya dije que iba a terminar con esta parte, pero creo que es importante transmitir el siguiente mensaje. Acá no hay una estructura dada. No hay un libro, una receta mágica, yo creo que el camino cada uno lo define, pero lo importante, y la lección que siempre a mí no me gusta dar, pero me gusta compartir, porque no soy quien para dar una lección, es que debemos ser amigos de la frustración. Uno se frustra mucho en la carrera, en derecho, dice no te eches ramos, estudia, pega en la pared de tu casa, pega papelógrafos con los apuntes, con los mapas conceptuales, y hay fotos donde tú tienes Yo nunca hice eso. Nunca hice eso. Me eché ramos también en la universidad. ¿Entiendes? Entonces, en definitiva, yo creo que acá el camino cada uno lo hace y la herramienta, y yo creo que tú lo has visto, Rodrigo, la herramienta finalmente, la que importa es la herramienta blanda, ¿no es cierto? Esa capacidad de levantarse del fracaso, de poder, ¿no es cierto?, superarlo y ver que el fracaso al final es una tremenda oportunidad. Cuando uno se echa un ramo, uno aprende. Cuando uno pierde un juicio, uno aprende. Cuando uno pierde un cliente, uno aprende, es decir, este camino es de ser eternos aprendices. Eso al menos es como yo lo que transmitiría en base a lo que, ¿no es cierto?, me pasó a mí, al menos en la experiencia de la carrera. O sea, definitivamente, y eso es lo interesante de escuchar varias actividades, varias profesiones, incluso oficios, donde en el fondo las empresas o los clientes, si queréis decirlo también como a nivel independiente, no van a contratar a alguien por muy seco que sea técnicamente, si es que no confían en él. Y la confianza no está sustentada solo en los conocimientos técnicos, también está sustentada en otros elementos, en cómo va a enfrentar una situación delicada, en cómo se va a organizar, en qué flexibilidad va a tener para poder resolver una situación o un cambio que yo quiera tener como empresa o como cliente, ¿cierto? Finalmente, y uno lo puede, en un ejemplo muy micro, desde no sé, un maestro que te vaya a hacer un arreglo eléctrico a la casa hasta contratar un servicio de una empresa tengo idea, de alimentos. Siempre uno va a andar buscando características que no son estrictamente técnicas, que eso es el desde, obviamente, eso nos posiciona en la fila, pero Claro. abrir esa puerta no la abre, y eso es algo que, por cierto, en mi cuenta trato de explicar mucho, los que hoy día, yo creo que ustedes lo han visto, hoy día hay 10 veces más profesionales de lo que había hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, muchísimo más cantidad. Entonces hoy día ser profesional no te hace distinto al resto, es un desde. Es como el Así inglés. es. En Chile todavía el inglés es un valor, pero en Europa el inglés no es un valor. Tienes que saber inglés, el idioma nativo, digamos, y además tienes que saber un tercer idioma. Ahí está el valor. Entonces, efectivamente, cada vez el mundo va hacia la especialización y va más también a habilidades distintas. Oye, respecto a la especialización, que ese es un tema con los abogados, porque yo en el camino de hacer selección y todo me he dado cuenta que los abogados son como los doctores también, porque tienen sus especializaciones, algunos bien marcadas. Mm. ¿Cómo ocurre este tránsito entre que tú estudiáis, bien, me imagino bien general la carrera, en algún punto así la práctica, que hacen, usualmente yo me he topado, ¿no? Ahí ustedes pueden corregirme, la mayoría lo hacen en los tribunales de familia, como que siempre está como por ahí, las prácticas deben ser quizás por una cosa de oferta y demanda, más que por una elección, me imagino yo, pero después igual la persona se va orientando hacia otros mundos, quizás corporativos, no sé, ahí ustedes son más expertos que yo. ¿Cómo una persona logra desde el conocimiento general hasta poder llegar hasta la especialización que muchos quieren, o a lo mejor no es así, pues a lo mejor la recomendación que ustedes hacen, como decía Rodolfo, no va por ahí la cosa, va por otro lado? Ahí les quiero preguntar su opinión a este tema, que yo ya lo siento como un tema de los profesionales abogados que están terminando, están recién partiendo. Sí, mira, lo que yo te puedo decir, lo que yo opino, lo que he visto, lo que siento que puedo aportar a esa pregunta es que es básico siempre estar actualizándose. Las normas van cambiando, como todo. Lo que yo estudié en su momento ha tenido una serie de modificaciones, entonces es imposible dejar de estudiar. Como decía Rodolfo, hoy día existe también una oferta bastante interesante y de calidad de las universidades donde ya no solo el pregrado es necesario. Yo creo que aquí el gran privilegio que tenemos los que estudiamos esta carrera es que hay un ámbito
y un abanico de roles, no solamente el abogado de juicio, de litigio, está también el estratega, también está el profesor, también el que hace carrera política, el que es diplomático. Entonces, eso siempre se ha mantenido. Ahora, dentro de lo que son las materias mismas, claro, la especialización cada vez más te genera un plus, pero yo también concuerdo aquí con Rodolfo en que tampoco es el único camino. Es necesario. En el caso mío, yo te puedo decir que necesito tener siempre herramientas actuales de cómo se están desarrollando ciertas materias, qué ejes cambian, qué materias procesales que son también de repente transversales a todos, tienes que estar atento a eso. Entonces, la verdad es que sí y no, ¿ah? Sí y no. Yo quiero tomar un poco lo que dijiste, Rodrigo, en cuanto a que la oferta, yo cuando estudiaba en su momento, la oferta de abogados, yo pensaba y tenía ese temor. Chuta, son 1000 abogados al año, 2000, creo que hoy día estamos en los 4000. Eso genera efectos para todos lados, ¿no? Efectos de mayor judicialización, también efectos de mayor acceso a la justicia, porque hay más profesionales, digamos, entregando un servicio. También vino el tema de la reforma procesal penal que absorbió también mucha necesidad de abogados. Y hoy día, fíjate que por lo menos las últimas modificaciones en materia de familia, donde eh, te puedo hablar más de cerca, ha ocurrido algo que el sistema exige, pero no están los recursos. Se hacen leyes para que se modifiquen y sean más expeditos los procedimientos, las soluciones, en todo un gran tema que es la pensión de alimentos, por ejemplo, pero nos vemos enfrentados a un problema sistémico. Los jueces no dan abasto, los tribunales no dan abasto, no hay tecnología, te imponen ciertas nuevas condiciones con una finalidad de mejorar todo, pero luego en los juicios tienen que participar ciertos roles, ciertas funciones, y resulta que no está el recurso humano para eso, porque al final del día pasa por plata esto. Y por ahí, entonces, uno se ve enfrentado a estas contradicciones. Eh, Respondiendo más en concreto, es necesario sí especializarse, por supuesto, siempre va a ser necesario. Como decía Rodolfo, en corto, a achicar el mercado, ¿cierto? Pero también está la posibilidad de que tú manejes distintas materias. Yo la verdad es que creo que tiene que ver con esto también. O sea, nosotros estamos conversando hoy día porque tenemos cierta visibilidad en las redes y aquí me quedo con algo que yo creo. Tú entregas un servicio, obviamente lo haces con la convicción, con el conocimiento, quieres tener un estándar, cierta calidad, pero nadie te conoce. ¿Cómo? Si yo soy 10 de 10, supongamos. Eh, ok, soy 10 de 10, pero ¿cómo llego a la persona? ¿Cómo le comunico que soy 10 de 10? Y ahí es donde están las redes sociales que cumplen un rol, ¿cierto? De posicionarte, de entregar un contenido, aportar un valor y también, ¿cierto? De la manera más honesta posible, entregar un servicio. Pero tienen que conocerte. Entonces, por ahí también se abre una ventana para aquel que tal vez no quiere especializarse en algo sumamente específico, pero tiene la intención de entregar conocimiento, de entregar un valor, digamos, desde el punto de vista de, por ejemplo, el contenido que hace y que hacemos, pero que Rodolfo lo ha perfeccionado, que se reduce también en la frase que él ocupa. Entregar esta información, informar, que la gente sepa cuáles son sus derechos, que sepa qué tiene que hacer, porque la verdad es que también somos muy pasivos como cultura, como país, y eso lo vemos nosotros en el feedback, en los comentarios. Entonces, por ahí yo te podría responder desde esa posición, Rodrigo. Sí, Rodolfo, ¿tú cómo veis esto de eh, entiendo de lo que me contabas como de la no especialización en términos de poder abordar más materias? ¿Eso no será más bien una mirada más de una persona que trabaja en un estudio de abogado y que tiene la posibilidad de atender más, ¿cierto? Versus un profesional que a lo mejor está partiendo en la vida laboral y que si sabe de Sí, todo, en el fondo como que no encaja en nada, ¿cierto? Como que quisiera ahí saber tu opinión. sí.
Súper. Mira, en primer lugar yo creo que el tema de la... voy a partir por la base de la comparación entre aquellos que estudian medicina y después se especializan y el abogado. Ya, En ese sentido yo creo que hay una gran diferencia. Eh, en este caso, la profesión de, ¿no es cierto?, de salir como licenciado en ciencias jurídicas, después titularte, ¿no es cierto?, jurar más bien en la corte y todo, sales como abogado a un mercado donde está lleno de abogados. Tú dices, en la universidad yo quise ser penalista, quiero ser tributarista, quiero ser esto, pero finalmente es la vida, en gran porcentaje la que te va llevando a un área en específico en la cual tú te vas a especializar. No es solamente lo que tú determinas, porque uno dice, ya, yo quiero elegir ser abogado penalista, pero después te encuentras en el camino con que te empiezan a tocar casos más, ¿no es cierto?, de un área determinada. Entonces, finalmente es como la vida la que te va conduciendo, sin perjuicio de que también tú puedes tomar o comandar este barco, ¿no es cierto?, y dirigirlo a la especialización que quieres. Entonces, hay muchos que se especializan en penal y después terminan dedicándose al mundo corporativo o al mundo laboral y tienen su magíster en penal. Entonces, desde esa perspectiva, primero, la verdad que yo creo que es la vida la que te va llevando al camino de la especialización. ¿Es necesario especializarse? Sin lugar a dudas, es necesario especializarse. Yo creo que, y este es el segundo punto, yo creo que es bueno saber de todo, porque no hay que ver las áreas del derecho, como decía, si mal no recuerdo, el profesor Enrique Barros, como compartimentos estancos, como si fueran separados entre sí, aislados, el derecho civil, el derecho laboral. No, todo está entremezclado en un ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, que tiene cierto efecto incluso entre estas áreas. Entonces, es bueno saber, por ejemplo, un buen laboralista idealmente tiene que ser un buen constitucionalista. Y claro, toda persona que es dedicada a un área debiera saber y manejar la Constitución, por ejemplo, y los derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿no? Dado también por la supremacía constitucional, la supremacía de esta norma, ¿no? Pero por otro lado también, ¿no es cierto? Yo creo que es bueno especializarse claramente y aquí quiero tocar un tema. Uno habla desde el mundo independiente y muchas veces, y te lo digo porque esto ya a lo mejor va a sonar como un poco atrevido, pero hay muchos que somos influencers, e insisto, como te dije antes, a mí no me gusta mucho ese concepto, o TikTokers, y que creemos que somos más por tener esa etiqueta y que al final no somos lo que somos, y esa es la verdad, gracias a las personas que nos hacen las preguntas, le ponen me gusta, así que nos debemos a las personas y a través de las redes sociales hemos ganado clientes también, hemos logrado el objetivo social de empoderar a la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos, pero finalmente las personas podrían decidir el día de mañana que mis videos o los videos de Mauricio, de quien sea, quien tiene todos esos seguidores, dejen de verse. Y ya hemos tenido casos de ciertos profesionales que dijeron ser profesionales, por ejemplo, y no lo eran. ¿No? Que ese también es de otra arista que uno pudiera, y ya no tienen tantas visualizaciones ni nada. Pero a lo que voy es que uno habla del mundo independiente y dice, yo soy independiente, por tanto estoy en una superioridad moral. Y no es así. Son distintos los caminos. El camino del trabajador dependiente con el trabajador independiente tienen sus ventajas, sus dificultades, y en ese sentido, claro, el trabajador que opta por un mundo dependiente o el abogado que opta por un mundo dependiente, claro, tendrá que especializarse porque tendrá que postular a un trabajo que va a ser de una determinada área que va a exigir que tenga un diplomado, que tenga un magíster, una especialización acreditable, ¿no? Ahí vamos, podemos criticar el sistema como está estructurado, porque al final no sirve de nada tener todos estos diplomas que uno puede mostrar en el fondo y cada vez que uno tiene una reunión, no sirve de nada. Porque al final lo que te define es, puedes tener solo un diploma, que es el de la corte, y ser un excelente abogado, no haber estudiado nunca, pero saber todo en la práctica, ¿no? Y al final puedes saber más que incluso que aquel que estudió diplomado y cosas por el estilo. Obviamente es importante especializarse, ¿ya? Pero desde el punto de vista, para ir a lo concreto, desde el punto de vista del trabajador dependiente, claramente ahí la especialización es más importante desde esa perspectiva porque el mercado está definido y tú tienes que optar por eso. En el mundo independiente tú tienes la libertad, pero que es peligrosa. Porque por un lado tienes esta libertad de que tú puedes decir, ya yo voy a ver distintas materias y todo, pero tienes que estar en un constante aprendizaje también. Porque si tú dices que ves laboral, civil, familia, penal y todas las materias habidas por haber y que eres prácticamente un maestro chasquilla, que al menos a mí me gusta ese concepto en el derecho, que creo que es importante saber de todo un poco, pero también es importante conocer en profundidad, ¿no? Porque si yo sé de todo un poco, sé solo la superficie.
Entonces, es importante, por ejemplo, ver, y este es un consejo humilde que doy para aquellas personas que se quieren especializar, ver las áreas del derecho que tienen un lenguaje común. Por ejemplo, derecho laboral, familia, penal, tienen un procedimiento que es en principio oral, entonces hay ciertas reglas comunes, si bien es cierto el derecho de fondo en el sustantivo, ¿no es cierto?, es distinto, hay ciertas cosas que nos permiten poder navegar entre estas tres áreas y moverse. Así también en el derecho civil uno puede, ¿no es cierto?, optar por un camino, pero en concreto sí, la pregunta es, la especialización es fundamental. Yo creo que siempre el estudio, estar perfeccionándose, estar especializándose en un área es importante, pero claro, al final es la vida y esa es lo que la lectura que yo doy a mis cortos años, dijo el que se cree joven, O sea, en el fondo a mis cortos que la a mis especialización te cortos años yo pille. creo que es la vida la que te da. Sí. Claro, O sea, no es que te pide, o sea, tú defines tu presente, defines tu futuro, pero también la vida. En el mundo independiente te van a empezar a tocar muchos clientes que a lo mejor son de un área en específica, quizás porque tu mensaje llega más a esas personas. Entonces, a lo mejor eso te obliga, por la ley de oferta y demanda, a irte especializando en esa área. Y claro, tú dices, chuta, en verdad me gustó, le encontré utilidad. O sea, yo creo que al final el derecho es una herramienta para resolver, ¿no es cierto?, un problema, pero sí. claro, si hay algo que te gusta y te apasiona, yo tengo un amigo que se dedica al derecho musical, y derecho de autor y todo el tema, y también se dedica a otras áreas, pero eso es lo que le apasiona a él y se dedica a eso y le va excelente. Fantástico. Entonces, yo creo que ese es el tema. Oye, Te dale. quería aportar algo más concreto, porque escuchando a Rodolfo se me vienen más cosas a la cabeza. Y quizá una cosa más personal, quizá con la idea de que esto, como decía Rodolfo, no es un ejemplo a seguir, pero ¿qué me pasa a mí? Que cuando tú preguntas de la especialización, siempre lo vemos dentro de la categoría de la materia, ¿cierto? Yo trato o quiero invitar que ese concepto de especialización sea no solo de la materia, fíjate lo que te voy a decir, sino desde la forma de poder entregar el servicio que entregamos. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé, tuve un abogado mayor, se me fue la palabra como uno le dice, a un mentor, que me decía, mira, al final del día, cabro, me decía, lo que hacemos nosotros es resolver problemas. Simplifícalo ahí. Y fíjate que sí, es verdad. Y desde ese punto de vista, fíjate, yo siempre hace años tengo en la cabeza de cómo creo un mecanismo, un dispositivo para poder, porque yo me siento privilegiado por estudiar lo que estudié, para poder devolver lo que yo sé, ayudar, pero que esa forma de poder entregar esto se haga de una manera que también tenga una rentabilidad social, pero también para mí individual, y lograr eso suena fácil decirlo. ¿De qué manera creo un producto, un servicio, un dispositivo, una estructura que me permita sentirme yo pleno, entregando un conocimiento, ayudando, siendo un agente de rentable socialmente, pero que además también funcione como negocio, por ejemplo, como empresa, que tenga rentabilidad y tal? Es súper difícil lograr eso. Hay personas que lo han logrado en otras áreas. Y mi tema de especializarse en una materia, yo lo amplifico a decir cómo especializo mi servicio, cómo hago que necesidades jurídicas semicomplejas, automatizarlas, pero sin perder lo que quiere el cliente, que es cercanía, que es conocer al abogado, que es que te conteste rápido, que es que el servicio lo sienta cercano, lo sienta empático, que el tipo que veo ahí en los videos me conteste, me solucione. Y luego, fíjate, para terminar el tema, solo un ejemplo de lo que también estaba diciendo Rodolfo. Deudas previsionales, deudas AFP. Resulta que la ley permite que la cobranza, las empresas de cobranza que están con abogados y todo, puedan decretar, pedir al juez laboral la orden de arresto. Mira, orden de arresto por deudas previsionales que no se pagaron. Supongamos la historia de una empresa familiar que se constituyó como empresa, que le pagaron al contador, que el contador quebró la empresa, el contador dijo sí, pagué, y solamente declaró y no pagó. Pasaron los años, orden de arresto. Fíjate lo que te acabo de decir. Tema laboral, orden de arresto, que es una figura netamente penal.
que tienes que discutir en la Corte con un recurso de protección o de amparo, en este caso constitucional, para luego acreditar con soluciones de carácter ejecutivo civil, prescripción. Si te das cuenta, en esto que te acabo de decir, Rodrigo, hay 3 o 4 materias muy especiales, muy especialísimas, que si yo no dominara más o menos alguna, o las 3, no podría pedirle, como tuvimos que hacerlo, a 3 o 4 abogados que trabajaran con nosotros, unos haciendo el recurso proteccional de carácter de amparo constitucional, otros ayudándonos en el tema penal propiamente tal en la persona que estaba detenida. Y luego viendo las temáticas laborales propiamente tal, cuándo se son las labores, tenemos el finiquito o no tenemos el finiquito. Luego procesalmente, procede o no proceden los plazos. Entonces, la verdad es que simplificarlo así es muy difícil. Para mí, la especialización viene por cómo entrego mi servicio, que es tradicionalísimo, de una manera distinta, usando las redes, con todas las críticas que podamos tener de los colegas, pero de una manera cercana, empática, más fácil, más barata, usando la tecnología. Y es re difícil llegar a poder dar con el punto, y es una prueba y error, prueba y error. Y lo que me pasa, tengo una persona de 30 años que me habla por el WhatsApp y me dice, quiero hablar con usted por teléfono. Y tengo otra persona de 70 años que me dice, no, ¿sabes qué? Solo por WhatsApp. Y tú dices, ¿cómo? Yo que crecí con 4 canales de tele, veíamos todos los mismos monos, hoy día, en el día de hoy día, tengo que tener una heladería llena de sabores y de colores, porque el cliente es muy, muy complejo. Entonces, por ahí va mi mirada de la especialización. Es lo que Sí, quería yo creo aportar. que es buena esa mirada porque una de las cosas que siempre hablamos en selección de personas es que efectivamente, mientras más especialista es el candidato, es más probable que pueda conseguir un trabajo más rápido y mejor remunerado. Porque finalmente las empresas van a pagar más cuando sean menos las personas que sepan hacer ese trabajo en particular. Entonces tiene una relación entre plata, empleabilidad y especialización. Pero es verdad que la especialización no es la materia técnica solamente. Eso puede ser, obviamente, una parte de la especialización, pero el canal puede ser una especialización, la forma, ¿cierto? Me refiero así como la personalidad, de alguna forma, también es parte de la especialización y va a depender del trabajo cuál de estos elementos puede ser más importante que otro, pero va por ahí igual, de todas formas. Oye, chiquillos, yo en el tema de los abogados quiero llevarlos a un ámbito que me ha tocado también verlo con otros abogados, algunos más senior, otros más junior, ¿cierto? Que tiene que ver con la discriminación. Y ya lo tocamos un poco al principio, cuando ahí Mauricio decía, no, es que yo he visto buenos profesionales de universidades tradicionales y viceversa, ¿cierto? Pero yo he visto ofertas de empleo de estudios de abogado que piden hasta el nombre del colegio, ¿cierto? Y los 2 apellidos, mamá y papá, para saber de dónde viene este ser humano, ¿cierto? No, es mucho más profundo. Yo tengo una hipótesis y se la quiero plantear a ver qué opinan ustedes. Mi hipótesis con este tema de la discriminación, primero que sí existe, no es algo inventado, sí existe. ¿Y por qué creo que existe? Coincido también con Mauricio que decía que esto ha ido evolucionando, pero en los abogados antiguos quizás se tenía la idea, o se tiene quizás todavía la idea de que el abogado debe tener una relación directa, tiene en la práctica una relación directa con el cliente, con el que paga. Y este cliente puede ser el dueño de la empresa, puede ser el gerente de la empresa, puede ser ¿cierto? La persona que paga. Y que por lo tanto el estudio de abogado va a segmentar a su tipo de cliente de acuerdo al tipo de abogado que trabaja en este estudio de abogado. Entonces, si este chiquillo recién titulado de la universidad XX bien pituca, o de esas características, por ponerlo de alguna forma, va a ser mejor valorado por el mercado de mis clientes, porque este chiquillo probablemente sus papás también son profesionales, tiene buen perfil persona, tiene pelito rubio, qué sé yo. Versus otros estudios de abogado donde quizás esos elementos no sean tan relevantes y por lo tanto esa discriminación no aparezca. Esa es mi teoría respecto de por qué este elemento yo lo siento, lo percibo cuando he hecho reclutamiento, cuando he hecho placement de asesoría laboral. ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Es más o menos como lo describo? ¿No es tan así? ¿Es mito? Se los dejo ahí para su opinión. Yo creo que ahí es importante precisar conceptos en cuanto a lo que entendemos por discriminación primero, y aquí me voy a poner en latero, pero efectivamente el empleador tiene las facultades de decidir qué, ¿no es cierto?, trabajador desea contratar, ¿no? Obviamente con ciertos límites, porque no pueden ser condiciones excluyentes, absolutas, arbitrarias, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno habla de la discriminación arbitraria, que es aquella que es irracional.
Y claro, si vamos desde ese punto de vista, es la discriminación arbitraria la que es punible, aquella que no está bien. Entonces, uno se podría preguntar en la práctica, más allá de lo normativo, ahora bien, el mundo laboral del abogado, porque nos estamos centrando en el mundo laboral de los abogados, ¿es un mundo de discriminación? ¿O está plagado de sesgos cognitivos que dicen que, por ejemplo, es mejor que este trabajador haya salido de esta universidad que de otra? Sí, es verdad. De hecho, esa es una realidad y claro, la razón yo creo que pasa exactamente por lo que tú dices, Rodrigo. ¿Ah? Eh, pero claro, creo que va cambiando esto en la medida, ¿no es cierto?, también que encontramos que también hay magistrados que son de universidades son de universidades privadas, antes no, y así vemos también, ¿no es cierto?, abogados que son del mundo privado, como dice, ¿no es cierto?, Mauricio, que son muy buenos y que uno cree que no, que el de la universidad, ¿no es cierto?, más tradicional es el mejor. De hecho, llegan clientes, cada vez menos, pero que te preguntan y dicen, ¿de qué universidad saliste tú? Dime si eres de la Católica o de la Chile, porque si no, me tengo que ir de inmediato. ¿Ya? Entonces, claro, uno, la verdad que en el ejercicio profesional, más allá de entrar al juicio de valor de qué universidad es mejor y qué universidad no, yo creo que lo importante en el mundo del abogado, al menos, es llevar esta carrera con absoluta humildad, independiente de la universidad en la que tú saliste o estudiaste, ¿no? Y quizá aquí me voy por una rama, pero creo que es muy importante este componente, porque en definitiva, claro, si yo me duermo en los laureles porque yo salí de la universidad tanto, y no sigo perfeccionándome tanto en conocimiento como en la práctica, no sigo desarrollando mis habilidades blandas, la comunicación, que yo insisto que ahora nosotros estamos llamados como abogados a cambiar esta lógica de que el abogado me soluciona el problema y yo voy a saber cuándo está solucionado y él me va a notificar de la solución. Ahora más bien la persona necesita tener control de lo que está haciendo el abogado. Necesita que lo informen, necesita comunicación fluida, necesita en definitiva un trabajo en equipo. El abogado hace lo que sabe en su técnica, lo que estudió, pero yo también quiero contribuir. No puede ser que el abogado me presente una demanda omitiendo algo que yo le dije que a lo mejor era relevante. El abogado me puede decir a lo mejor no es tan relevante, pero que se le haya olvidado. Entonces, por ejemplo, ahí se aplica esta lógica de que uno tiene que conocer mejor los hechos, incluso que su cliente, llevándolo al caso práctico de una demanda, por ejemplo. A lo que quiero llegar, ¿por qué vinculo todo esto? A lo que quiero llegar es que, claro, este mundo laboral es, en los abogados, sobre todo en el mundo más dependiente, yo creo que se grafica mucho más que en el mundo independiente, hay discriminación. Hay discriminación y muchas veces hay discriminación arbitraria, ¿no? Pero claro, al final el perfil también es el que define, porque si tú saliste de una universidad tradicional, pero tienes problemas, por ejemplo, de hablar en público, por ejemplo, o no te gusta más bien, más que tengas problemas, no te gusta y eres una persona que te gusta escribir, te dedicas a los contratos, a la redacción, claro, no te van a contratar aunque hayas salido de una universidad tradicional, ¿no es cierto? O una universidad conocida más bien, en un trabajo que requiere, por ejemplo, una posición de Litigante. audiencias orales, litigante oral, porque también existe la litigación escrita, ¿no? Litigante oral, o no te van a contratar para hacer negociaciones. Entonces, yo creo que más bien lo que define esto un poco es el perfil que quiere, ¿no es cierto?, el estudio. Pero claro, hay grandes estudios, y a esto quiero llegar, que te dicen, acá contratamos solamente personas de la Universidad Católica de Santiago o solamente la Universidad de Chile, y eso es así. Yo creo que lo fuerte es que cada vez hay más abogados, y si me preguntas a mí me encanta que hayan cada vez más abogados, porque eso implica mayor acceso a la justicia. Uno podrá discutir y dirán algunos, oye, que están más baratos los divorcios ahora. Antes uno podía divorciar y se ganaba unos pesitos. Pero qué bueno, porque ¿sabes algo? Ya esto es lo que quiero llegar. Hoy día el Estado se jacta en la norma, en la Constitución, de que le da, ¿no es cierto?, derecho a defensa a las personas que no tienen los recursos para conseguir esa defensa. Y claro, ahí nos encontramos con la Corporación de Asistencia Judicial, que tienen tremendos y muy buenos abogados, pero hay falta, y lo que dice, ¿no es cierto, Mauricio? Hay falta de recursos. Entonces, en definitiva, no tienen, lamentablemente, porque no hay recursos, la misma defensa las personas que no pueden pagar abogados. ¿Me explico? Entonces, desde esa lógica, van a un abogado particular, y si hubiese sido antes el abogado, esa lógica del abogado del pueblo,
Si era un abogado o eran dos abogados, te podrás imaginar cuánto salía a divorciarse antes que ahora, cuando hay, no sé, 1000 abogados, ¿no? Entonces, en una comuna, etcétera. ¿Me explico? Entonces, desde ese punto de vista, es más acceso a la justicia y claro, yo creo que el mundo independiente ha presionado un poco también, y a eso es lo que quiero llegar, ha presionado un poco también a volver la oferta laboral un poco más, entre comillas, Claro, más inclusiva o menos democrática. discriminatoria arbitrariamente. Claro, porque te encuentras al final con un juicio donde tienes un abogado independiente que está demandando una empresa que contrató al estudio más importante, ¿no es cierto?, para no decir nombre, y que en definitiva ese abogado independiente de un estudio pequeño que tiene solamente un socio, que tiene 50 causas al mes, o 30 causas al mes, o 10 causas al mes, o 5 causas al mes, le ganó el juicio. Logró una negociación, convenció al juez. Y es ahí cuando yo creo que también en la práctica empiezan a aprender que hay que romper con ciertas tradiciones, ciertos constructos para construir valor. El valor, ¿no es cierto?, en definitiva el trabajo que realizamos, la forma en cómo lo entregamos, como dice Mauricio, el servicio que entregamos, ¿no? Yo creo que por ahí va. Pero la tesis es el mundo laboral del abogado. ¿Existe discriminación? Sí, existe y se grafica más en el mundo dependiente, creo yo, que en el mundo independiente. ¿Qué opináis tú, Mauricio? Sí, yo me sumo a lo que dice Rodolfo. La verdad es que no te puedo dar una opinión con mucho conocimiento del contexto que tú planteas, del mundo más corporativo tal vez, o de los estudios grandes que obviamente tienen ese mercado cautivo, digámoslo así. Pero tiendo a pensar que sí, Rodrigo, porque al final del día es consecuencia de una cultura, digámoslo también así, que discrimina, entre comillas, por este tipo de elementos, por este tipo de circunstancias, siendo con la deformación de abogado y siguiendo lo que decía antes Rodolfo, en términos estrictamente legales y jurídicos, la discriminación que tenemos que evitar, ¿cierto? Que pelear contra ella es la que es irracional, la que no tiene justificación, la que es, ¿cierto? Como dice la ley, arbitraria, antojadiza. La otra es la común y corriente, la que todos digamos, vivimos y, no, y Sí. podemos Y la que ocurre soportar. también en todas las profesiones y actividades. Oye, pero si hasta nosotros mismos, cuando vamos bien vestidos y, usted abogado, por favor, no haga la fila. A mí hasta rico, ¿sí o no? Es rico, o sea, por supuesto, bienvenido. Pero llega un momento en que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pues Claro. si soy una persona que tengo un rol, estudia algo ok, pero ¿hasta dónde eso está bien? ¿Hasta dónde le puede molestar al otro? Yo creo que ahí también hay un tema quizá un poco más profundo, sociológico tal vez, Claro. pero tiendo a pensar que sí, Rodrigo, que lo que dices tú, sí, porque trato de ponerme en los zapatos, no sé si logro, pero si me pongo los zapatos de la persona que está en ese estudio, que quiere contratar a tal persona o que tiene que buscar, ¿cierto? El elemento, digámoslo así, a la persona, el abogado, etcétera, para este servicio y que va enfocado a eso, pareciera ser que no es tan irracional que busque, ¿cierto? Esos elementos. Pero si tú me dices que no, que por el solo hecho de ser tal apellido o tal estudio y en el fondo no hay mayor justificación, la verdad es que yo repugno eso, no me parece. Y creo que al final del día es un flaco favor para el mismo estudio. Yo tengo un problema, un problema no problema, eh, y que lo hemos conversado con Rodolfo en ciertas oportunidades. Tengo un problema con la calidad del servicio. Hay una película muy buena que es la que cuenta la historia de McDonald's. No sé si la han visto o no. Que en algún momento el, el- el, eh, el creador de la cocina con ciertos movimientos, que sea rápido, la cocina de comida rápida, el tipo va haciendo la hamburguesa y dice, mira, tienes que moverte a la izquierda, aquí le pones la Sí, hamburguesa, la sale, lógica de la automatización tipo Ford. ¿cierto? Claro, y él dice cómo, y cuenta cómo McDonald's llega a tener no solo restaurantes en todo Estados Unidos, sino que en todo el mundo, sin perder la calidad. Y yo digo, wow, wow, o sea, esta cuestión no es solo...
Entonces, ahí es donde yo me paro cuando escucho lo que tú quieres, lo que nos estás preguntando. ¿Cómo escalas manteniendo el control de calidad? Y retomo con lo que decía antes Rodolfo, el cliente hoy día también quiere ser partícipe, quiere saber, quiere estar informado. Hace poco tuve una reunión con unos chicos, bueno, no son chicos, son empresas que ofrecen servicios a abogados para automatizar causas, para tener información en línea con el Poder Judicial, etc. Y yo le decía algo digamos, pensando en esto, le decía, existe la posibilidad que yo pueda apretar un botón, mira, apretar un botón en tu sistema espectacular, que están asociadas todas mis causas, que me da informe todos los días, me llega al celular, aprieto, perfecto, lo tomo, me gusta. Pero podré yo poder discriminar, en el buen sentido, por cliente o por juicio de ese cliente, que tengo 3 o 4 juicios por el mismo cliente, y para apretar un botón y programar y determinar que todos los viernes o todos los viernes de cada mes, finales de cada mes, le llega a él un informe. El tipo me decía, ¿pero qué? ¿Pero si yo te quiero entregar la información de las causas. No, compadre, yo quiero entregar la información de calidad a mi cliente también. Y lo anotó y dice, voy a hablar con el programador. Para mí es un valor agregado. Entonces, si tú me dices, mira, el estudio de arriba está contratando esto porque quiere entregar un servicio que va enfocado a eso, estaría bien. Ahora, si lo hace por otras razones, claro, es discriminación pura y dura y hay que repugnarlo, definitivamente. Seguro. Oye, chiquillos, bueno, en honor al tiempo, les quiero agradecer a los dos, de verdad, muchísimo por haber participado. Yo creo que cada pregunta era un tema en sí misma. Pudimos haber hecho un podcast así, pero con cada pregunta 1 hora, porque daba, pero para muchísimo. Además que Rodolfo es bueno para hablar. No, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que los entrevistados, cuando son abogados, son malos. Tienes que calcular 5 horas. Porque un defecto que tenemos los abogados es que tenemos poca capacidad de síntesis y eso uno tiene que luchar. Pero encuentro perfecto. Estoy seguro que todos los que están estudiando Derecho, los que hoy día son abogados, se entretuvieron harto con la conversación, quizás desmitificaron mitos, empatizaron con su historia y eso es finalmente el objetivo de esta grabación. Así que les quiero agradecer mucho a los dos, de verdad, la disposición y el tiempo. Yo sé que para todo el mundo aquí es vital. Así que nada, pues muchísimas gracias por participar y eso. No sé, un mensaje ahí de despedida cortito de cada uno si quieren. Nada, yo muy agradecido también, Rodrigo, de la invitación, de que hayamos podido coordinar los tiempos también con Rodolfo. Bueno, nosotros estamos metidos en la cuestión de las redes, nos gusta comunicar, estamos generando más ideas, más proyectos, vamos a ver cuáles funcionan, cuáles no. Así que desde ya te dejamos invitado ahí a una posibilidad que tenemos nosotros de iniciar tal vez un podcast también con estos temas, darle una vuelta, hacerlos más entretenidos, obviamente, esa es la idea, uno se mete a las redes sociales a entretenerse primeramente, pero también en segundo lugar también a buscar información y a encontrar contenido de valor que en el fondo es el que nosotros queremos también transmitir. Así que muy agradecido, Rodrigo, porque este ejercicio también nos permite a nosotros ver hasta dónde podríamos hacer un podcast de 5 horas, por ejemplo, hablando de cacha, sería una locura. Pero no, muchas gracias por la invitación y nada, aquí dispuesto para lo que tú necesites también. Muchas gracias. Bacán, muchas gracias. Sí, yo, Rodrigo, solamente sumarme ahí a las palabras del papá abogado y bueno, solamente también agradecerte por este espacio, porque es bueno también interiorizarse por este lado, ¿no es cierto?, que es esta búsqueda de empleo. Yo cada vez veo tu contenido, me parece súper enriquecedor. Y ¿sabes qué me pasa algo? Yo bueno, lo mismo que le pasa a Mauricio también, cuando empezamos a hacer videos, ¿por qué quisimos? Porque ese tema también no lo hemos tocado, quizás vamos a tener que tener un segundo capítulo con sponsor, pasando el aviso aquí que alguien que quiera auspiciar. Concretamente, hablando por qué estamos aquí. Y yo te voy a resumir esto en una sola idea. A mí una vez me llegó una palabra, un consejo que me dio un abogado ya que tenía harto tiempo en la carrera, ¿no es cierto? Y que decía, acá el mayor problema no es que las personas no tienen dinero para contratar abogados. El mayor problema y la injusticia se da porque las personas están fallando, no por culpa de ellos, en un paso anterior a eso, que es conocer sus derechos. No conocen sus derechos, ¿no? No conocen, llevándolo a la analogía de lo que tú, ¿no es cierto?, haces también,
no conocen las técnicas para poder postular, para poder ser, ¿no es cierto?, comprendidos de mejor manera, y a lo mejor las empresas se farrean a un trabajador, ¿no es cierto?, sumamente bueno, un buen elemento, como dicen algunos, porque a lo mejor no logró comunicar, no logró hacer un buen currículum, no logró responder bien una entrevista. Yo creo que la información en medios como TikTok, Instagram, que no solamente sea contenido que también puede haber y que genial que existan los bailes y todas esas cosas, sino también sumar un contenido de valor acompañado a eso, yo creo que es importante, porque en este tiempo la gente está bombardeada de contenido, pero la utilidad de ese contenido muchas veces es discutible. Y eso yo, Rodrigo, también me saco el sombrero por el trabajo que haces tú, porque el trabajo que hace Mauricio, que también yo se lo he dicho miles de veces, para mí es una inspiración también el trabajo que hace Mauricio, así que eso, un gran abrazo a todos los que también compartieron, ¿no es cierto?, esta conversación con nosotros, y siempre vamos a estar disponibles ahí a seguir haciendo contenido y nuevos proyectos. Muchas gracias, por Rodolfo. Muchas gracias a todos por ver el capítulo de hoy día. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Que les vaya bien, chao, chao.